Ya. Ya. Me confirma si se ve la diapositiva o el PowerPoint que estoy mostrando. ¿Sí? Sí se ve. Sí. Ah, ya. Va. Entonces, máquinas de corriente continua. Este es básicamente el nuevo tema. O el tema. Uy. No, un ratito. Ya. Bueno, básicamente máquinas de corriente continua es el tema que sigue. Sí, porque básicamente es el último tema. Porque ya con este tema ya se acaba básicamente el curso, ¿no? Este es el último tema. Entonces, máquina de corriente continua. Creo que el ingeniero apenas ha dado la parte constitutiva de la máquina, que básicamente es esta diapositiva que está acá. Es esta y la que está acá. Entonces, el día viernes hice una pequeña explicación muy general de la máquina de corriente continua, pero vamos a ver unos conceptos que dije ese día, ¿no? Igual tiene que quedar claro porque de aquí en adelante hasta que se acabe este tema, esos son importantes. Entonces, primero, ¿qué es una máquina de corriente continua? ¿Sí? Una máquina, bueno, aquí como les dije el viernes, ya dejamos las máquinas estacionarias a un lado, que básicamente es el transformador, ¿ya? Y pues nos enfocamos en las máquinas rotativas, ¿ya? Entonces, estas máquinas y aquí en adelante todas las máquinas que van a ver tanto en lo que sobra de máquinas 1 como en las siguientes máquinas 2, son máquinas rotativas y son básicamente máquinas que pueden ser de corriente continua y de corriente alterna. La máquina de corriente alterna, eso ya se ve en el siguiente curso, pero en este de aquí se ve máquinas de corriente continua, que se pueden dividir en generadores y motores. Entonces, las máquinas de corriente continua o corriente directa, eh, como toda máquina, dependiendo de la aplicación, ya sea como motor o como generador, como motor, lo que hace básicamente es convertir la potencia eléctrica a potencia mecánica. Y como generador, hace lo contrario. Pasa una potencia mecánica a una potencia eléctrica. Como generador, básicamente un ejemplo serían en las centrales eléctricas, en las centrales de generación. Ahí se ve que hay generadores. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro país básicamente genera mayormente de energía hidráulica. Son las que hay en el país. Entonces, esa energía, con una caída de agua, es energía potencial mecánica. Entonces, eso mueve una turbina y pasa de ese movimiento a energía eléctrica. Ese es el ejemplo más básico de una máquina como generador. Como motor, bueno, como motor es lo que se ve casi por todos lados, es lo más común, ¿sí? Para mover alguna carga, un ascensor, alguna barra deslizadora, banda deslizadora, perdón, y todo eso ahí son como motores. Lo que tú haces es conectar el motor a la energía y pues en el eje se produce un par que hace que mueva lo que esté conectado a ese eje mediante un engranaje, ya sea alguna banda o lo que sea. Y bueno, pues básicamente eso es una pequeña introducción, ¿sí? Y bueno, aquí también se explica que las máquinas de corriente continua cuentan con una salida en CD, porque ya vamos a ver que dentro de esta máquina que se ve aquí, déjenme ver si puedo hacerlo por este color de aquí, dentro de aquí, ¿sí? Aquí, ya vamos a ver las partes más rápidas porque ya las vimos el viernes, pero aquí la vamos a nombrar nomás. Se produce, hay un mecanismo que lo que hace es convertir la energía que se produce aquí adentro, porque esto no produce continuo. Aquí adentro ya vamos a ver que se produce energía alterna. Mediante un proceso de conmutación, ¿sí? Que es un mecanismo que se usa, se pasa de esa corriente alterna a corriente continua. Entonces, por eso aquí nos dice que hay un mecanismo que convierte los voltajes internos, que son los que se generan aquí dentro de la máquina, de corriente alterna en voltajes de corriente continua. Esos terminales que ya vamos a ver, los terminales que son los bueno, se denomina A y B, pero pueden tomar cualquier letra, pero son los terminales dependiendo si es un generador o es un motor. Ya. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿No? Bueno, no hay preguntas, continúo.
Entonces, tenemos como partes básicas la placa característica. Esta es la culata o la parte de atrás del motor, el inducido, el conmutador, que es esta parte que es muy importante, que ya la vamos a ver para qué nos sirve, que básicamente es el mecanismo por el cual convertimos esos voltajes alternos en continuos. Ya, tenemos las escobillas, que son los que juntos con los colectores de delgas hacen ese proceso. Tanto las escobillas como los colectores de delgas como el conmutador. Básicamente ahí se encuentra el mecanismo ese que nos permite convertir de voltajes alternos en voltajes continuos. Entonces tenemos su estructura. Bueno, pues esta es una campana externa que no es muy relevante porque esto va a depender de cómo esté elaborado la máquina, ¿sí? Tenemos básicamente los polos de campo, ¿sí? Y el núcleo. Ya vamos a ver eso más adelante. Siguiente. Ahí está. Entonces creo que esta imagen es un poco más clara. Aquí se ven el estator, que básicamente es la parte fija, que es todo esto que se encuentra aquí. Creo que sí, que esto es aquí el estator, ¿sí? Todo esto aquí es el estator. Ya. El rotor es esta parte de aquí, toda esta parte de aquí. Exceptuando estos que se encuentran acá, que tienen otro nombre, ¿sí? Toda esta parte de aquí es el rotor, en este caso es tipo cilíndrico. ¿Ya? La armadura básicamente es el bobinado del rotor, ¿sí? Que básicamente son estos bobinados que se ven aquí, forman parte de la armadura. Eso es lo que, perdón, eso es estator. Aquí en el rotor hay unas líneas. Dentro de esas líneas hay un bobinado, o sea, se encuentra bobinado esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, dentro de todas estas ranuras que se les llama, hay bobinas de un número de espiras, ¿ya? Y ese bobinado es el que se conoce como armadura y el que se representa porque me imagino que ustedes ya han hecho práctica en laboratorio y les han de haber explicado un poco más sobre el ebanado de armadura, el ebanado de campo y todo eso además. Eso ya vamos a ver más adelante. Pero en resumen, la armadura es básicamente el bobinado donde se encuentra el rotor, que es esta parte de acá. El conmutador es este que se encuentra aquí, todo esto que está aquí, que básicamente mantiene el sentido del voltaje. ¿Por qué mantiene el sentido del voltaje? Porque ya vimos que aquí entonces genera un voltaje alterno, ¿sí? Pero gracias a este proceso de conmutación, logro que ese voltaje alterno se convierta a continuo. Entonces, para eso tiene que mantener un solo sentido de voltaje, que de eso se encarga el conmutador. Y las escobillas son el material semiconductor en constante fricción, que son esos que se encuentran acá. Dentro de estas escobillas es donde se encuentran los carbones, que son los que hacen el contacto para que se produzca ese proceso de conmutación. ¿Ya? Entonces, básicamente, a breves rasgos, estos son los aspectos constitutivos de una máquina de corriente continua, ¿sí? Ya sea que trabaje como motor o como generador, estos son los aspectos constitutivos de esa máquina. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, una pregunta. El estator, la parte fija, creo que creo que me confundí porque creo que dijiste que te confundiste, no estoy seguro. Ya, esa parte. Sí, esta parte es el estator, es Y la el parte rotor fija. es ese El rotor cilindro es de adentro. exactamente, este Ah, cilindro de ya, ya. aquí es el rotor. Listo, ¿Sí? gracias. Rotor, ahí lo pueden identificar por rotación. Entonces, esta parte siempre se mantiene rotando. Y estator viene de estático, entonces básicamente es la parte fija. ¿Ya? También se lo pueden ver así también. Entonces, recalco, armadura es el levantado del rotor, que es aquí, pues no se ve, pero en estas pequeñas ranuras que hay aquí en el rotor, hay devanados. Devanado, todo está devanado. Y ese devanado es lo que se representa como la armadura en el rotor. ¿Sí? Ya vamos a ver que estos devanados que se encuentran en el estator tienen otro nombre. Se llama devanado de campo. Ya, que eso ya vamos a ver un poquito más adelante. Supongo que ya ese devanado de campo ya han de haber escuchado en las prácticas. Entonces, las escobillas, bueno, pues ya vimos. Bueno, esto básicamente es un resumen de las piezas, porque fíjense que aquí atrás hay muchas más. Y bueno, esto va dependiendo de qué sea la máquina, ¿no? Pero en resumen, lo más importante es esto que está acá. Ya, listo. Entonces, vamos a ver cómo se distribuye, ¿sí? Cómo está distribuido el campo magnético en el entrehierro. Pero para eso necesitamos ver qué es el entrehierro. El entrehierro
como les explicaba ese día, es el espacio entre el estator, todo esto que está aquí es el estator, y esta parte también forma parte del estator, ¿sí? Todo esto que está aquí. Entonces, este es el estator entre el estator y el rotor. Entonces, aquí hay un pequeño espacio, que aquí lo han exagerado, pero esto es mucho más pequeño, creo que en los milímetros, muy, muy chiquitito, que se llama entrehierro o gap, que les explicaba ese día. ¿Ya? Bueno, entonces como vamos a ver la distribución de campo magnético en el entrehierro, necesitamos saber qué es entrehierro, ya sabemos qué es entrehierro, ¿sí? El nombre, la distancia o el espacio que hay entre el rotor y el estator, ¿sí? Aquí tener mucho cuidado porque esto que está aquí, si bien es parte del estator, ¿sí? Para este caso, para esta imagen de aquí, esto forma parte del núcleo que se encuentra dentro de la máquina, ubicado en el estator, donde se generan los polos, ¿sí? Porque necesitamos un campo magnético dentro para que se produzca todo el efecto electromagnético y que esto gire. Entonces, eso yo lo voy a explicar un poquito más adelante, solamente que con esta gráfica de aquí, créanme que no se aprecia tan bien, ¿sí? Porque aquí se ve que esto aquí no se aprecia bien. Entonces, vamos a una gráfica más adelante, que creo que espero que esté por ahí, que sea mejor. Bueno, entonces la distribución de campo magnético en el entrehierro. Entonces, estos polos que se ven aquí es básicamente la forma de generar un electroimán. Y un electroimán, ¿para qué? Porque yo quiero que aquí dentro haya un campo magnético. Entonces, un campo magnético se genera por un imán o cualquier fuente de campo magnético. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Chuta. Ya, aquí. No, la cambié, la cambié, la cambié, la cambié. Ahí está. Entonces, aquí el objetivo de un electroimán o de cualquier fuente magnético es básicamente aquí dentro, que es un campo magnético. Para eso necesito un polo norte y un polo sur. Ya. Solamente que, por eso que con esta imagen de aquí no se ve tan claro y es una imagen un poquito media complicada de entender así de simple vista. ¿Ya? Porque es un electroimán, porque primero, este material que está aquí es material ferromagnético. Segundo, este material que está aquí está laminado. Y tercero, al yo colocarle un devanado, este devanado está excitado con una corriente con una corriente de C o con una fuente de C, para así generar un electroimán. Y estos devanados están conectados entre estos tres de acá, para generar un circuito cerrado y que la corriente pueda fluir por este sentido de aquí, o por el sentido que tenga. Pero eso entenderlo de buenas a primeras no es tan fácil. Entonces, lo que yo opto para explicar esta parte de aquí es irme, ¿sí? Irme al circuito que está por acá. Este, por ejemplo. Donde aquí reemplaza ese electroimán que está acá. Porque es un electroimán, ya luego lo van a buscar. ¿Sí? O es otra fuente de generar un campo magnético. Simplemente le dicen, ¿sabes qué? Tengo un norte y un sur. Y que bueno, pues aquí dentro tengo un campo magnético, para no complicarnos la vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Yo les dije que el rotor estaba devanado. Entonces, esta amiga que está aquí representa una de las espiras que se encuentran dentro del rotor. ¿Ya? Porque el rotor está con un número n de espiras. Entonces, esta amiga que está aquí me representa una espira. Entonces, para simplificar o hacer más sencillo el análisis, tomamos una espira para poder ver qué está sucediendo dentro de la máquina. ¿Sí? Entonces, tenemos esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo se distribuye el campo? Dentro del sí, dentro del entrehierro. ¿Entrehierro cuál es? Es este espacio de aquí, ya vimos, ¿no? Este es el gap. Gap o entrehierro. Entonces, fíjense que en este caso, esta máquina, al tener un polo norte y un polo sur, esta máquina tiene
un par de polos, ¿sí? O dos polos individuales, un par de polos, digamos, ¿sí? Para no confundir, un par de polos. ¿Ya? Entonces, este es el polo norte y este es el polo sur. ¿Ya? Ahí ya lo marca, no lo voy a remarcar porque después me equivoco. Entonces, el entrehierro es este espacio de aquí. Recordando que las líneas de campo magnético van del polo norte al polo sur, ¿sí? Entonces, y este espacio que está aquí es el que se conoce con esta palabra que está acá, que no se ve bien, que es el interpolo, que básicamente se ve, ¿no? Si este es el polo norte y el polo sur, hay un espacio entre dos polos, entonces es el interpolo. ¿Qué sucede? Ya vamos a ver en una próxima diapositiva que aquí las líneas de campo, suponiendo que van en este sentido, cuando llegan al entrehierro, ¿sí? Toman la distancia más fácil. Que recuerden que esto es un material ferromagnético, y tienen como dieléctrico, se puede decir así, el aire, porque esto es aire básicamente. Entonces, la reluctancia del aire es mucho mayor que la reluctancia de este material de acá. Entonces, busca siempre el camino más sencillo para llegar de un punto a otro. Entonces, el camino más sencillo en esta parte es una línea perpendicular. Entonces, dentro del entrehierro, el flujo es perpendicular. Sí, ya vamos a ver mejor otro gráfico. Pero quédense con esa idea. Es perpendicular justo en la parte, en este entrehierro de aquí. Obviamente que aquí, en el interpolo, ¿ya? Es cero. Cuando me refiero al flujo del campo magnético, me refiero a cuántas líneas pasan por una área. Eso es lo que es flujo, ¿no? Campo por área. Entonces, cuando yo me refiero a flujo, me estoy refiriendo a que en esta área transversal, que si lo vemos así es como una parte hacia atrás, si hago un corte, ¿cuántas líneas de flujo están pasando por ahí? Pero también lo podemos referir como campo magnético, ¿sí? Porque a la final, lo que voy a tener es un número de líneas que pasan por esta área de aquí, que van a cruzar todo, que también es material ferromagnético. Van a hacer esto que está acá, un momento. Van a pasar aquí, aquí, así. Y esto es lo perpendicular que se va a dar entre este límite de aquí, que es el límite del rotor, el límite de estator. Esto se conoce como entrehierro. Distancia perpendicular. Ya, vamos a ver un otra diapositiva en la siguiente. Y es lo que está acá, ¿sí? Entonces, básicamente esto es lo que se conoce como una espira sencilla, o una simple espira, girando entre caras polares, norte y sur, estas dos caras polares. Entonces, acá observamos básicamente el estator de la figura, ¿sí? Pero aquí se puede observar que el hierro del rotor, junto con la forma curva de las caras polares, proporciona un entrehierro de ancho constante entre estator y rotor. ¿Ya? Básicamente, este espacio de aquí se va a mantener durante toda esta trayectoria. ¿Ya? Y esto se dice, bueno, esto es gracias a que este rotor es de tipo cilíndrico. Entonces se dan cuenta es como un cilindro. Porque esto yo lo puedo dar hacia atrás. Bueno, no voy a regar ahí. Pero si se dan cuenta en la espira, en la imagen de la espira, nos vamos a la imagen de la espira que está aquí a la izquierda. Fíjense que es como un cilindro. Entonces, todo el espacio, toda la distancia entre estator y rotor va a ser la misma durante toda la longitud del cilindro. Entonces, por eso es que aquí menciona lo del ancho constante entre rotor y estator. Y el resto es básicamente lo que les expliqué en la diapositiva anterior. Ya. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? No recuerdo eso. Eso de norte y Sí. sur es parte del material del estator, ¿no? Sí. Es lo que Lo está vamos, dividido en el estator. sí, exacto. Lo vamos a considerar así. Como que en el estator hay un imán que tiene un norte y un sur. ¿Cómo se genera ese imán o cómo yo obtengo ese imán?
Por ahora no nos importa que dentro hay un norte y un sur, o sea, hay una fuente de campo magnético. Ya después va lo que sea, pero ahorita, para entender esta parte, dentro de la máquina haya un campo magnético que lo va a suministrar un polo norte y un polo sur. Sí, ya. Líneas de campo. Y aquí está lo que les explicaba. Dice, la reluctancia en el aire es mucho más alta que que la del hierro de la máquina. Eso ya lo vimos desde el parcial anterior, ¿no? Y bueno, eso se ve antes en curso de teoría. En fin, entonces, para minimizar la reluctancia, el camino de flujo, que es este conjunto de líneas que pasa por esta área transversal, ¿sí? Ese flujo toma el camino más corto. Por lo que para este caso de forma perpendicular a la superficie del rotor, en todo punto situado bajo las caras polares. Ya, ¿qué pasa en este punto de aquí? No está bajo ninguna cara polar y este punto de acá no está bajo ninguna cara polar. Cara polar. Por tanto, es cero. Sí, es cero. Entonces, teniendo una vista superior, si vemos esto como que tenemos la espira abajo y nosotros estamos encima de algo viendo la espira hacia abajo, vamos a verla de esta forma. ¿Ya? Esta es una espira sencilla o una simple espira. ¿Sí? Entonces va a tener esta forma. Y vamos a tener, si lo dividimos por lados, el lado A, B, C y D. ¿Sí? Este va a ser el eje de la espira. Y este es el lado L. Perdón, este es el lado L de la espira. Es como que tomemos una espira y la convirtamos casi que en un rectángulo, ¿no? Entonces este es el lado L de la espira. Ya, esto de total y más o menos, y ya lo vamos a ver en la otra positiva. Pero básicamente es para que tengan como que la figura en la mente de que esta es la espira vista desde arriba. Y esta que se encuentra acá es vista desde lateral, ¿no? Sí, ya sabemos cómo va esto de aquí. ¿Ya? Entonces es una espira. Y vuelvo y recalco, estas espiras van a representar el devanado que se encuentra en el rotor, o lo que se conoce como otras palabras, el devanado de qué? De armadura. ¿Ya? Entonces, bueno, una máquina bipolar es una máquina que tiene un polo norte y un polo sur, o un par de polos, que es la que se ve aquí, que aquí está mucho mejor visto. Este es el norte y este es el sur. Simplemente aquí han exagerado, perdón, mucho el interpolo. Esto no es tan grande, esto es mucho más pequeño. Pero aquí se ven las escobillas, ¿sí? Aquí se ve el interpolo. ¿Ya? Aquí se ve el interpolo. Supongo que esta es la gráfica de la fuerza que uno me mencionaba. Fuerza mecánica y fuerza mínima. Aquí tenemos el sentido de rotación, ¿sí? Y pues bueno, aquí hay que recordar también que cuando la máquina trabaja en vacío, ¿qué quiere decir cuando la máquina trabaja en vacío? Cuando, si es un motor, la máquina no tiene carga conectada en su eje, ¿sí? No hay carga conectada en su eje si trabaja en vacío. Entonces la máquina va a estar girando cerca de la velocidad nominal de la máquina y su corriente va a ser la corriente nominal de la máquina. No va a tener carga si es un motor. ¿Qué es lo que generalmente sucede? ¿Ya? Solamente actúa la excitación de los polos está, que de esta forma se obtiene la distribución de campo magnético en el que es constante. Entonces se está refiriendo básicamente al campo que se genera aquí adentro. ¿Sí? Entonces, en la imagen de abajo se puede observar que si yo esto lo cojo, este es mi rotor, lo parto aquí y jalo esta parte para acá, jalo esta parte para acá, se me hace es como que yo abro, ¿no? Abro este rotor, se me hace una recta. Sí, y aquí es como se ve esto, pues no, o sea, tenemos el extremo B, el polo norte, el extremo A, polo sur y polo D. Sí, entonces aquí lo que me dice es que la distribución de campo magnético va a ser máxima dentro de la cara polar norte, como se puede
constante y máxima dentro de la cara polar norte. Cuando llegamos a su máximo, este punto de aquí, campo máximo. Pero como yo les había dicho, dentro de los interpolos el flujo de campo magnético es cero, el flujo de líneas de campo magnético es cero. Entonces, por tanto, el campo magnético, a medida que nos acercamos al interpolo, disminuye hasta llegar a su punto de cero, justamente aquí. En el punto A, en este caso. Perdón, A está arriba. Voy a borrar esta parte, si puedo borrar. Ya. A este punto de aquí. Este es A y este es B. Llegando a su punto A, se hace cero. Y así mismo se hace máxima y negativa, pero máxima y constante, pero de forma negativa. Esto es menos B y esto es más B. Cuando llegamos a la cara polar sur, ¿sí? Cuando llegamos a la cara polar sur, y presentando esta forma, que es muy parecida a la de una onda seno alterna, solo que aquí se ve que no tiene la misma onda. Eso quiere decir que hay una influencia de armónicos que hace que esta onda no sea igual a la onda seno que habitualmente conocemos. Pero eso es otro tema, eso no se da acá. Ya. Pero vamos a asumir que sí, básicamente tengo una onda alterna, porque si yo del punto B regreso al punto de acá, voy a tener la misma onda y se va a repetir el periodo, ¿sí?, de esta onda. ¿Ya? Eso pasa dentro de aquí. Esto es la forma de onda de la distribución de campo magnético dentro del entrehierro. Sí, hasta aquí. Pregunta, duda. No está muy complicado por ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora sí viene lo bueno. Voltaje inducido en una espira giratoria. Entonces, si yo veo lo que tenía anteriormente, lo veo de frente. Si yo lo veo de frente, yo lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Tengo mi polo norte y tengo mi polo sur. ¿Ya? Hagan de cuenta que esta es la punta de la espira y esta es la otra punta de la espira. ¿A qué punta me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a estas puntas que están aquí. Esta y esta. Solo que yo lo estoy viendo desde acá. Sí, yo estoy viendo desde por acá. ¿Ya? Sí, ya. Entonces, ahora, lo que les decía, el campo magnético en el entrehierro es constante. Digo, es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Y pues esto tiene un sentido de acá. Vamos a considerar ese sentido. Ya. Hasta ahí. Preguntas. Hasta lo que tengo con azul. Esta es la espira. Esta es la otra. Esta es una punta de la espira. Esta es la otra punta de la espira. Tengo mi polo norte y mi polo sur de mi imán. ¿Cómo se genera? ¿Cómo hago el imán? No me importa. Lo que me interesa es que tengo un campo magnético B dentro de esta área que está acá. Sí, y gira en el sentido. Gira el sentido que está acá. ¿Ya? Y tengo líneas de campo magnético en esta parte entre hierro, que ya vimos cómo se distribuyen aquí el campo magnético. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Todo bien? Hasta lo que está azul. ¿Sí? Creo que sí. Fíjense también que yo tengo una velocidad v, que es una velocidad lineal, que en este caso, al ser un movimiento rotacional, es una velocidad tangencial. Entonces, esta velocidad se presenta en cada punto de este rotor, que para nuestra suerte es un rotor cilíndrico. Por tanto, su base es una circunferencia. Entonces, en cada punto de la circunferencia vista de frente, yo tengo una velocidad tangencial diferente. ¿Sí? Conceptos de física. ¿Ya? Y esto va a girar. ¿Por qué me interesa esta parte de aquí? Porque básicamente este es el principio y lo que sucede para poder deducir la ecuación de voltaje inducido, que es la que me da esta ecuación de aquí, dentro de la espira. Y me sirve para
Ya vamos a ver para qué me sirve este voltaje inducido, porque recuerden que este voltaje inducido, ¿sí? No, recuerden que el voltaje que se da aquí dentro de la espira, ¿en qué punto? En este punto se lo llamo A y A', y digo este es el voltaje EAA'. ¿Este voltaje es alterno o continuo? Alguien que me responda. ¿Es alterno o es continuo? En esta espira, solo en esta espira, Alterno. es voltaje alterno. ¿Sí? Es voltaje alterno. Ya. Entonces, vamos a ver. Entonces, si el rotor de la máquina gira, lo que pasará es que se va a inducir un voltaje en la espira del alambre, que es esta espira que está acá, que ya vimos anteriormente. ¿Sí? Que básicamente es de forma rectangular, donde sus lados AB, que este es el lado AB, y CD son básicamente perpendiculares al plano de la página. Y sus lados BC, que es B y C, mejor es borrar esa parte que mejor, para que se entienda mejor. Ahí. Ya, sus lados AB y C y D son perpendiculares al plano de la página. Y sus lados BC, BC y DA son paralelos al plano de la página. Esto se entiende. Básicamente tengo mi página de esta manera. ¿Sí? Entonces, al tener mi lado CD, digo BA y CD, ¿sí? Los tengo de esta forma. Entonces forman 90 grados con el plano de la página. Y mi lado DA y CD son paralelos al plano de la página. ¿Ya? Lo que me está diciendo es que, en más resumidas cuentas, lo que me está diciendo es, oye, ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta que de esos lados solamente vas a tener que trabajar con uno porque el otro se va a eliminar. La aportación que hace el otro con respecto al flujo se va a eliminar. ¿Sí? Para eso me hace acuerdo de esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, uy, lo tengo rayadito, bueno, no importa. Entonces, aquí llegamos a esta expresión, que es el voltaje inducido B cruz B por L. Esta expresión también ya la vimos en física, ¿sí? Entonces, pero, ¿cómo determinamos el sentido? Vámonos a la parte de atrás, que está menos rayado, por lo que veo. Y vamos a ver cómo vemos eso. Entonces, tengo un norte y tengo un sur. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Aquí. Tengo un norte y tengo un sur. ¿Ya? Voy a tomar, para más facilidad, mi espira de esta forma. No inclinada como está aquí. Lo voy a tomar así. ¿Ya? Este es el punto. Déjame, ¿sabes? Lo voy a colocar de esta forma porque después confundo. Este es un terminal aquí, un terminal acá, y esto va para acá, ¿no? Este es mi espira. ¿Esto va? Igual no sé. ¿Cómo lo dibujo? No importa. Ahí les explico mejor. Esta es una sola espira, que es esta misma que está acá. Y estos puntos que estoy dibujando aquí son estos puntos que están aquí. ¿Ya? Entonces, listo. Al tener un norte y un sur, yo tengo un campo magnético en este sentido. B. ¿Ya? Y yo digo que esto gira al sentido a este omega. Entonces, si nos damos cuenta, en estos puntos tengo una velocidad tangencial en este punto, velocidad tangencial en este punto, velocidad tangencial en este punto, velocidad tangencial en este punto de acá.
¿sí? Entonces, yo tranquilamente puedo aplicar la fórmula que me dicen aquí. E inducido es igual a B cruz B por L. E inducido es igual a B cruz B por L. ¿Sí? Para ver en qué sentido tengo mi FEN. Suponiendo que aquí yo tengo mi FEN o mi voltaje inducido. Suponiendo que aquí yo tengo A y aquí A'. Entonces, si yo hago darle la mano derecha, ¿sí? Yo hago darle la mano derecha, pongo mis dedos en dirección a B, V, giro a dirección a B, B, hacia arriba, porque tengo V hacia arriba, ¿sí? B hacia la derecha, entonces mi dedo me da hacia adentro, que eso es como tener una cruz. Hago lo mismo en el lado de acá, ¿sí? Hacia abajo, derecha, eso me da hacia afuera, y eso me da un punto. Entonces, yo sé que por un lado, mi corriente entra, y por el otro, sale. Eso que dije ahí, ¿quedó claro o no quedó claro? Uy, ¿qué hice? Aquí. ¿Quedó claro o no quedó claro? Simón. Ya. Listo. Entonces yo ya tengo el sentido. Vamos a ver qué más nos dice. Ya, entonces, vamos a ver qué sucede en cada uno de los lados. Tanto en el lado BA, como podemos ver aquí. Vamos a otro color para diferenciar. En el lado BA y en el lado BC. Pero ¿qué pasa en el lado CB? El lado CB, vámonos hacia atrás. El lado CB es este lado que se encuentra acá. Pero, ojo, pero el lado CB está paralelo al campo. ¿Sí? No sé si se aprecia. Por tanto, este producto cruz, si hago la definición del producto cruz, es V por B por el seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, el seno de 180, 0. Entonces, el voltaje inducido en este segmento me va a dar 0, que va a ser igual el mismo 0 que me va a dar en el segmento de A. ¿Eso quedó claro? Sí, ¿no? No hay mucha complicación. Vamos yendo más atrás. Creo que ahí se ve mejor. Yo tengo mi espira de esa manera. ¿Ya? De esa manera. ¿Y cuál es mi lado CD, si mal no me equivoco? Es este lado. Ah, aquí está, CB. CB. ¿Sí? Y este es mi lado BA. Y este es mi lado CD. Si esto gira hacia acá, la velocidad tangencial es en ese punto. Y al hacer, por eso les decía, voltaje inducido es igual a B cruz B por L. ¿Lo quieren ver mejor? Esto es B por el seno entre el ángulo entre V y B. Y esto por L. Entonces esto me queda L, VB, por el seno entre el ángulo de B y B. Pero ¿qué pasa? Esto es de norte a sur. Esto va el vector B hacia acá. ¿Sí o qué? Este ángulo es 180. Entonces esto es el seno de 180. Esto me da 0. Por tanto, el voltaje inducido en el lado CB, perdón, CB, sí, CB, es igual a 0. Eso es CB. Listo. ¿Preguntas? ¿Quedó clarísimo?
me confirmen porque si no, no puedo avanzar. Por lo menos con una reacción en el chat. Simón, Ya, listo. Y ya para no alargar la historia, va a pasar lo mismo en el lado de A y listo. Eso es lo que quería enfocarme en esta parte. ¿Ya? Entonces por esto es 0. Pero ¿qué pasa? En el lado B hace contribución. Y ya vimos que esto me da cruz y esto me da punto. Entonces, si yo hago esta operación, eso me da V por B por L. Como justamente B y V forman 90 grados, el seno de 90 es 1, por tanto me queda en magnitud BLB. ¿Sí? Esto siempre se da debajo de esta cara, es decir, mientras esté en esta zona de aquí. ¿Sí? Y va a estar dentro de la página, es decir, cruz. Y en el lado DC va a pasar lo mismo, porque la magnitud no va a cambiar, solamente que aquí va a ser, si esto es hacia aquí, va dentro de la página, esto va a estar, también te va a dar 90 grados, más o menos, ¿sí? No va a depender nada, porque lo que me interesa en el producto cruz es que ambos vectores sean perpendiculares, no importando el ángulo que formen entre ellos. Puede ser 90 o menos 90, no pasa nada. Porque el sentido aquí va a ser conjunto, es decir, hacia afuera de la página. ¿Sí? Dentro de esta cara polar. ¿Por qué? Porque más allá de esta cara polar, es decir, en este polo, es 0. Y acá también es 0. Y vimos que las otras aportaciones también nos dan 0. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Espero que sí. Espero que sí. Porque aquí ya vamos a sumar las aportaciones de voltaje inducido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos voltaje inducido en este tramo de aquí, en el tramo de acá, en el tramo de acá y en el tramo de acá. En este y en este son 0, que son los que se van, CB y AD. Y sumamos los de BA y CD. Básicamente me viene siendo, si yo sumo lo mismo, me da 2 veces BBL bajo las dos caras polares. ¿Sí? Y mi velocidad, esta es fórmula de física. Mi velocidad lineal se relaciona con mi velocidad angular por medio de qué cosa? Por medio del radio. ¿Sí? El radio es lo que hace match, o es lo que linka tanto la velocidad lineal con la velocidad rotacional. Entonces yo puedo reemplazar la V, la puedo reemplazar acá, quedándome la siguiente fórmula. 2 por el radio, omega m por B por L. Esta L que es el lado del cilindro, que es lo que se muestra acá, ya vamos a ver. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Esta fórmula que está aquí. Hasta ahí no hay dudas, preguntas. Ahorita es un poco de teoría bastante densa, que más que todo son fórmulas y unas que otras explicaciones, pero nada más. Listo. Entonces, la superficie del rotor es cilíndrica, como ya lo podemos, como aquí está, cilíndrica. Entonces, el área lateral de un cilindro es 2pi RL. Pero al haber dos polos, yo quiero mi área polar. El área polar es, sí, perdón. El área total, ¿sí? El área total, o el área lateral, mejor digamos, es igual al área polar que estoy escribiendo, no sé qué estoy escribiendo, la verdad. Es igual al área polar dividido por 2. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces el área total o lateral, ¿cuánto es? 2pi RL. Dividida entre 2 me da pi RL. ¿Sí? Y eso es por polo. Área por polo. Aquí es igual el flujo que les explicaba otra vez. El flujo es igual al área. Él le pone, bueno, A sub n, el área normal, básicamente el área que forma
el área normal que ustedes conocen, ¿no? Por el campo. Sí. Entonces, ya con estas dos fórmulas, tanto con flujo y con el área, se puede reemplazar acá y obtener la siguiente expresión. ¿Sí? Como se puede ver aquí, tenemos flujo por omega L, omega M. Déjenme borrar esta parte de aquí. 2 por L, 2R omega BL. B a que es igual. Es igual a flujo entre área normal. Y esto de aquí ya lo puedo reemplazar ¿en dónde? Lo puedo reemplazar aquí. ¿Sí? Tengo abajo esta área. ¿Sí? Se me va con esta área que está aquí. Perdón. Tengo abajo esta área que implica esta pi RL, perdón. Esta L se va a simplificar con la L que se encuentra acá. ¿Sí? Por eso es que no se la ve acá. Y este R se va a simplificar. Entonces, ¿qué me quiere decir? Aquí, más en la fórmula, hay algo importantísimo. Déjenme mejor escribirla para que quede grabado y quede en el video. Esto me quiere decir que, o sea, no me interesa la longitud, ni la característica física. Ya. Vamos a ver. Tengo 2R, omega M, por si acaso, si estoy haciendo aquí alguna cosa rara, me van diciendo, ¿no? 2 por R, perdón, omega M, esto es igual a flujo entre área por BL. El área es igual a qué cosa? El área es igual a pi RL, se va esto, se va el R, ¿y qué me queda aquí? Esto me queda 2 por phi por omega M entre pi. Este B ya no va, pues no, este B es el que se va ahí arriba. Disculpen. Ahí. ¿Ya? Y fíjense qué expresión me queda. Fíjense que todas las magnitudes o las consideraciones, mejor dicho, que teníamos con respecto al radio del cilindro y la longitud, no importan porque se simplifican. Es decir, que el voltaje inducido no tiene incidencia si el cilindro es más grande o el cilindro tiene mayor radio o me hago un rotor del porte de una casa o del porte de un estadio. Eso no me interesa. ¿Sí? Entonces, su característica física es de construcción, si es más largo o lo que sea, no vienen al caso o no son consideradas para hallar el voltaje inducido bajo las caras polares. Ojo, bajo las caras polares. Esto es para cada cara polar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utilizamos el área polar, que es pi RL. Si yo quiero, bajo las dos caras polares, que es multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces, ¿ves? Aquí también me representa 3 puntos importantes. El flujo en la máquina, los que les decía. Velocidad de rotación, eso es muy importante. Velocidad de rotación en este caso en la máquina. Y esto que se encuentra acá es una constante, que ya vamos a ver qué constante es. Una constante que representa la construcción de la máquina. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, duda? ¿Ninguna? Bueno. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer aquí. Que ya estén las positivas que pasé, pero sí mantener. Hay ciertas cosas que me gustaría explicar. Aquí está. Este ejercicio, y después les muestro unas simulaciones bueno, que el ingeniero en teoría nos iba a mostrar, pero nunca nos las mostró, así que yo las busqué en internet y las conseguí. Ya. Hasta aquí, ¿todo entendido por empezar con el ejercicio? ¿Sí? ¿No?
¿Se entiende o no se entiende? Sí. A ver, entonces dice, si tiene gracias por confirmar. Si tiene la siguiente información sobre la estrella giratoria sencilla. Me dicen lo siguiente, me dicen que la magnitud del campo magnético es 4 Tesla, 0.4 Tesla. La longitud es 0.5 metros. Me dan radio, voltaje, resistencia y velocidad de rotación. Velocidad rotacional. Ya. Listo. Me dice, la máquina opera. ¿Sí? La máquina opera. ¿Cómo está operando esta máquina? ¿Opera como motor o como generador? Pregunta así, bastante básica. ¿Qué me dices? O sea, o cómo yo si una máquina está operando como motor o como generador. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea o algo? O sea, ¿cómo puedo ver yo que la máquina, oye, sabes que esta máquina está trabajando como motor? Oye, sabes que esta máquina está trabajando como generador. ¿Qué es lo primero que uno intenta ver? O comprender, entender, o darse cuenta, ¿no? A ver, primero, ¿qué pasa con un motor? O sea, yo creo que es motor. Ya, pero... Bueno, ya, pero antes de decir si es o no es, ¿qué eres tú para decirme? ¿O sobre qué te basas? O bueno, de manera general, ¿cómo defines tú que es un motor o que es un generador? Que, o O sea, generador. con ese circuito que estoy viendo ahí, le está inyectando voltaje, pues entonces el generador genera, pues el motor necesita una fuente alterna para poder comenzar el giro. Vamos a ver. Entonces, para saber si es motor generador, tío, yo tengo que darme cuenta, bueno, primero tiene que ver con las potencias, ¿no? Porque si me da potencias negativas, yo por ahí voy viendo que este man está consumiendo. Entonces, está consumiendo, no está suministrando. Igual pasa con la corriente. Si la corriente me da en sentido de que sale de la fuente, en vez de, o sea, si yo pongo el sentido de la corriente que entra, pero haciendo los cálculos me da que sale, o me da corriente negativa, quiere decir que la corriente viene en el sentido opuesto. Por lo tanto, ahí yo me di cuenta que no es un motor. Pero algo importantísimo de las máquinas y pilas de aquí en adelante, ¿ya? Todas las máquinas, comencemos con el motor, ¿ya? Eh, el motor va a estar conectado a una fuente de voltaje, ¿sí? Una fuente de voltaje B, en este caso BB. Entonces, esa fuente de voltaje me suministra energía, entonces el motor absorbe esa energía. Por tanto, el voltaje que voy a tener realmente en los terminales del motor va a ser menor que el de la fuente. ¿Cómo es eso? Vamos a hacer un zoom bastante amplio. Y vamos a tomar este circuito de esta forma. Creo que es mejor, me lo voy a llevar un poquito más abajo. Entonces, esta es la fuente que se ve ahí, ¿no? La fuente BDC. Yo aquí tengo una resistencia. Disculpen acá. Ya hice. Tengo una resistencia. Y aquí yo tengo esto que está aquí. Vamos a dibujarlo así, ya, vamos a dibujarlo así, no sabemos qué es, esto es como una rectificación o algo que está conectado para atrás, pero bueno, ya, no sabemos mucho qué es eso. Aquí tengo una resistencia. Ahora, listo. Entonces, si esto fuera un motor, mi fuente tiene que estar suministrando o tiene que estar entregando una corriente para que esto trabaje. Entonces, el voltaje de esta fuente, el voltaje de BDC, es mayor al voltaje que yo voy a encontrar en este voltaje. Vamos a llamarle BM en el caso que sea un motor. ¿Tiene o no tiene lógica? Sí, ¿no? Voltaje BM.
el voltaje que la fuente le va a suministrar va a ser mayor al voltaje del motor. Se encuentra este resistor. Este me da una caída de tensión, que básicamente este tipo aquí está representando es las pérdidas en estos cables. ¿Ya? Entonces, esto pasa con el motor. El voltaje de la fuente está mal esto. Sí, está bien. Es mayor que el voltaje del motor. Mayor. Ahora, si están trabajando como motor, va a pasar lo contrario. Perdón, como generador, va a pasar lo contrario. ¿Por qué? Acá tengo algo que la verdad no sé qué es, sinceramente, pero yo sé que tengo algo así, que es como son unos anillos y todo lo demás. Ya vamos a ver qué es eso también. Ya. Ese es el proceso de conmutación que tanto les decía yo. Pero bueno. Entonces, ahora, si este voltaje de aquí, voy a ponerle VG de entrada, si VG es mayor que VM, no es VM, esto es BDC. Que BDC, o dicho de otra manera, BDC es menor que VG, ¿qué está pasando? Esto no es una fuente, ¿o sí? Lo que me está diciendo es que esto que está acá, lo que está haciendo acá, me está entregando corriente. O me está entregando energía a esto que está acá. Entonces, en sí, esto no es una fuente. Porque se está volviendo una carga, en tal caso. Entonces, eso es lo que me interesa a mí. Yo quiero ver si el voltaje que se genera aquí, que ya hablando en términos un poco más coherentes a la materia, esto es el famosísimo voltaje inducido. El famosísimo voltaje inducido. Quiero ver si mi voltaje inducido, que vendría siendo este que está aquí, ¿cómo se encuentra? ¿Es mayor? ¿Es menor que el voltaje de la fuente? ¿Por qué? Porque aquí ven el voltaje de la fuente. Me dicen que tengo una fuente de 48 voltios. Entonces lo que yo debo de pensar, oye, ¿sabes qué? Si el voltaje inducido que tengo ahí en esos terminales es mayor, eso es un generador de cabeza. Y por el contrario, si ese voltaje es menor, quiere decir que la fuente está supliendo carga a esa máquina. Y esa máquina se está comportando como un motor. ¿Se entendió? ¿Sí? E inducido. ¿Entendió? 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 Y básicamente ese ejercicio aquí. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué? Porque aquí es igual mi voltaje inducido. Ya vimos la fórmula en las diapositivas. Uy, ¿qué pasó? Mi voltaje inducido es igual a ¿qué? Es igual a 2RL B por omega. ¿Sí? Entonces, necesito conocer cuánto es mi voltaje inducido para yo poder ver si es mayor o menor. Entonces, 2 por 0.25. Alguien que me haga este cálculo rapidito, o ya lo voy a hacer. Por 0.5 metros. Y eso por 0.4 teslas de velocidad, que son 500. ¿Cuánto me esté inducido? Esto me da 50 voltios. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que la máquina es motor o generador. Entonces, el E inducido, ¿qué le está pasando? Es mayor que ¿qué cosa? Que mi voltaje BB, para este caso. Por lo tanto, mi amiguito es un generador. No es motor, es generador. ¿Sí? Preguntas, dudas, aclaraciones.
¿Sí? ¿No? Continúo. Voy a continuar. Y asumo que entendí. Listo. Entonces, sí te da A. ¿Qué me dice el B? Me dice la corriente I fluye hacia o desde la máquina. Ya, pues, si es un generador, ¿cómo fluye la corriente? Hacia la máquina, ¿no? Pero como generador, lo que básicamente está pasando es que la corriente fluye hacia o desde la máquina. Es decir, está fluyendo hacia la máquina o desde la máquina. Fluye, perdón, hasta yo me equivoqué. Desde la máquina, esto fluye desde la máquina. Desde la máquina. Desde la máquina. Desde la máquina. Ah, por cierto, esta clase no está en los videos de YouTube. ¿Sí? Esta clase es clase aparte. Desde la máquina. Creo que no está en YouTube. O si está, a lo mejor estaré explicado en YouTube, pero es un tiempo porque quiero que entiendan el concepto de un motor y un generador. Créanme, que después no van a... Es importante identificar cuándo es cada cosa. Desde la máquina. Ya. Entonces, ¿cómo verifico eso? Una mallita aquí, yo sé que este voltaje BDC, si yo asumo como que el sentido es este que está aquí, entonces yo puedo decir que en BDC va a ser igual a lo que consuma I por R de esto de aquí y a este voltaje inducido, ¿no? Una sumatoria. Asumiendo, sí, o sea, fíjense lo que estoy haciendo, fíjense. Yo asumo este sentido que yo sé que es un motor. Yo sé que esto es un motor. Eso pasa con un motor. Y yo asumo esto como mi malla. Aunque yo sé que es un generador. ¿Ya? Yo sé que esto es un generador. Pero yo asumo como motor. Entonces, ¿yo qué espero? Espero que esta corriente, ¿qué me dé? ¿Positiva o negativa? ¿No? ¿Cómo? Pero, no, sí. ¿Qué pasó? Repite, ¿qué dijiste? Me dio que es un generador. Esto es un generador, ya lo analicé, ya lo expliqué, esto es un generador. Pero aquí que, bueno, es la misma, simplemente que en dos diferentes casos. Ahora, yo sé que es un generador y esto pasa cuando es un generador. No, soy medio loco, quiero seguir a contrario de los demás. Voy a tomar esta de acá que yo sé que es un motor. ¿Qué tengo que esperar que me... o sea, no la cantidad, pero en sentido. Tiene que haber positivo, negativo, cero. ¿Qué me quiere quedar? Negativo. Tiene que haber negativo, de ley, porque yo estoy diciendo a lo que está pasando. Entonces, vamos a ver si no, pues ya está mal. Entonces, para ese caso del motor, el voltaje en la fuente asume todas las pérdidas. Eso entonces es igual a R por I, la pérdida, más ese voltaje inducido. Por tanto, aquí me queda igual ahí. Esa ahí me queda A de B, menos el inducido. R. Esto es igual a 48, que me da el voltaje de B. Me dan el voltaje de la... Este es el voltaje de la... Menos 50. Que me da el negativo, ¿no? Menos 5 amperios. ¿Listo? Este negativo, ¿por qué? ¿Por qué?
Vamos a la siguiente. ¿Qué pasa si la velocidad de la máquina aumenta en Don 50 Coro. reales por segundo? Dime, Se te entrecorta entre rato. ¿se me te corta? ¿Seguro? Simón. Espérame un ratito. Espérame un ratito. Bien. Un ratito. ¿Se puede pausar? No. Se guarda ahí. A ver, no sé si ahí se me escuché mejor, peor, igual. Simón ahí. Vamos bien, rapidito. No, tampoco llevarlo un tiempo que llegue. Ya, entonces básicamente eso con el integral C. Si yo aumento 50 reales sobre segundo, la máquina va a seguir trabajando como un generador. ¿Sí? Porque simplemente, si yo aumento el valor de aquí, va a aumentar el inducido. Si aumenta el inducido, va a ser más mayor. Entonces no tiene sentido. No va a hacer, pero obviamente, y así nomás viéndolo, que sí va a ser mayor y por tanto va a seguir trabajando como un generador. El trance, ya, entonces, si va a seguir generando, ¿qué sucede con el flujo? ¿El flujo va hacia la máquina o desde la máquina? Va desde la máquina, pues no, desde la máquina. Desde la máquina. Listo. Y el D, en el D, ahora cambia a 450. Cambiando a 450, vamos a ver qué sucede. Ya, entonces, simplemente el inducido es igual. ¿A cuánto? 0.25 por 0.5 por 0.4, pero esta vez por 450 radianes por segundo. ¿Cuánto me da eso? Ya tú. Entonces, y si yo sé que BB son 48, la conclusión, BB es mayor que el voltaje inducido. Por tanto, está trabajando como motor. Entonces, cuando ya llegamos, o a partir de las 400, un poco antes, pero ya condiciones de motorización. O se motoriza la máquina, en otras palabras, ya es un motor. ¿Sí? Hasta ahí, todo claro. BB era el voltaje DC, ¿no? Ajá, el voltaje DC. Voltaje DC. En este caso me dicen que es de 48 voltios.
Entonces, este es mayor que voltaje inducido, por tanto, tienes que saber que es un motor y un generador. Y listo. ¿Ya? Esto básicamente es esta parte de aquí. ¿Ya? Y esto es muy importante. No sé si mostrárselos ahorita o después. Voy a mostrárselos ahorita. ¿Ya? Bueno, esto es todo por esta parte de aquí. Vamos a hacer este ejercicio de acá. Que aquí es donde vamos a ver ya como tal el proceso de conmutación. Pero antes les voy a mostrar estas simulaciones. Fíjense, aquí yo tengo un generador de corriente. ¿Ya? Un generador de corriente. Vamos a poner los aceleradores revoluciones por segundo en su estado inicial. ¿Sí? Vamos a poner estas tres condiciones, su movimiento, listo. Entonces, básicamente eso es el eje, la potencia mecánica rotacional. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, con esto yo giro, y gracias a este giro, mira, si se dan cuenta, tengo un polo norte y un polo sur. ¿Por qué sé que el de arriba es norte y el de abajo es sur? Porque las líneas van del norte a sur. Y si eso va hacia abajo, entonces arriba está el norte y abajo está el sur. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto gira, mientras esto gira, respira también. Esa flecha negra que se ve es la velocidad con la que respira. ¿Sí? Sí, no hay, porque ya vimos que es cero, entonces no vale. ¿Ya? Aquí tenemos, se pueden decir escobillas. Pausa. Fíjense la posición. Mejor. Ahí. Fíjense que es cero. El voltaje es cero. El voltaje, o sea, hay que pero el voltaje es cero. Pasa por toda el área transversal o dentro del área de la espiral, el flujo es máximo, porque dentro de esta área yo estoy abarcando la mayor cantidad de líneas de flujo posible. ¿Ya? Es máximo el flujo, pero la FEN es mínima, es cero. Tiene sentido porque ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la ley de Faraday me dice que el flujo es igual a N por dφ de T. Y si el phi que el flujo perdón, el E inducido es igual a N por dφ de T. Si la función de phi es una función seno, el E inducido va a tener una función 90 atrasada o adelantada dependiendo del signo. Y ese atrasamiento y adelantamiento de esa función va a hacer que mientras sea mínimo. Eso pasa aquí. Dice que el flujo aquí no es cero, porque yo tengo P por área. Área, el área donde pasan las líneas de flujo. Entonces, ¿tengo campo? Sí. Por un área también. Entonces tengo flujo. Pero ¿qué pasa con el voltaje cero? Ahora, vamos a ver otra cosa. Listo, gira. ¿Qué pasa acá? Ahí. ¿Cuántas líneas de flujo entran en el área de la espiral? Alguien me dice. Estamos pocos. Entonces, te voy a responder para no cansar. No entran líneas. No entran líneas de flujo en el área de la espiral. No entran. Entonces, por tanto, fíjense que por tanto, el flujo en la espiral es cero. Pero, ¿qué pasa con la FEN? La FEN es máxima. ¿Y cómo podemos ver eso? Sencillo. Tengo campo hacia abajo. Vector velocidad hacia la derecha. FEN
perdón, sí, campo hacia abajo, velocidad hacia acá. Entonces yo tengo justo la fe en que me da, no, perdón, el voltaje inducido, ¿sí? Que es igual a BV, el vector V de velocidad y el vector B, sí, de velocidad tangencial, el vector B de campo magnético forman 90 grados. Es decir, lo que yo voy a tener es lo siguiente. ¿Dónde está? Por aquí, aquí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Esto voy a tener yo, esto. La magnitud B, es decir, el punto máximo de fe inducido. Y muchachos, básicamente esa es toda la lógica de esta nota. ¿Sí? Entender cuando el voltaje máximo, el flujo es cero, porque ven que no hay líneas de flujo que entran dentro de esta área. Y cuando, en este caso que el flujo es cero y la fe es máxima, ¿sí? ¿Por qué la fe es máxima? Porque justamente el campo magnético B forma 90 grados con la velocidad tangencial. Por tanto, lo que me va a quedar es algo parecido a esto, BLB, que es básicamente la magnitud. Porque al tener 90 grados aquí, estamos en el punto más alto de la gráfica, que aquí se puede observar. Ya, ahora, igualmente, esto va a seguir. Esto va a ser cero cuando ¿qué? Cuando el flujo, y así va a pasar. Y así va a pasar. Así va a pasar. ¿Ya? ¿Se entendió? Que esta parte quedó clara. Miren que lo hago hasta con la gráfica para que se den cuenta. ¿Sí? ¿Claro o no claro? Y una vez me vayan diciendo para ver si entonces otra forma de explicar. Ya. Y con el motor es lo mismo. Acá tengo un motor de corriente continua. Solo que la diferencia es que aquí, mi amigo el motor, tú tienes que inyectarle un voltaje, pues no, para que esto gire. ¿Sí? Gracias a este campo magnético. Y es básicamente lo mismo, la misma lógica, la misma lógica. Solo que aquí, si se dan cuenta, tiene este segmento negro, que lo que hace es switchear justo cuando llega en esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Ya? Ya, listo, esto ya... Y bueno, si quieren esto aquí se los paso al grupo. Pero bueno, básicamente vamos con esto rápido. Ya viendo eso, esto es más sencillo, ¿ah? Ya viendo lo que... La simulación es más sencillo. Y me interesa ver porque este ejercicio es de base para el taller. ¿Sí? Entonces, ojito. Dice, el generador elemental de la figura, cuyo flujo polar es phi sub d, flujo polar phi sub d, y la bobina A' de n a vueltas gira a la velocidad omega en dirección horaria. Dirección horaria. ¿Cómo es dirección horaria? Hacia acá, pues, ¿no? Dirección horaria está inducida en la bobina EAA' y la polaridad de suponiendo un valor máximo de 1000 voltios. B. Ahí están. ¿Ya? Entonces, me dicen que hay una expresión, ¿ya? Sí, pero a mí lo que me están pidiendo, ojito, esto es importante, paren bola. Lo que me está pidiendo es el EAA', esto, ¿ya? El voltaje EA'. Listo. Entonces, lo primero que yo hago es considerar, ¿qué es lo que yo sé también? Yo sé que este voltaje es un voltaje alterno, un voltaje AC. Sí, yo puedo tener aquí un eje, y se dan cuenta, al hacer las esferas de la espira,
está diciendo que mi espira se encuentra algo así. Y ya lo vimos, ¿sí? Por tanto, yo puedo decir que son los ejes de mi espira. Entonces, si esto va de norte a sur, mi campo magnético va en este sentido. ¿Sí? Campo magnético va en este sentido. Y el voltaje el voltaje inducido, EAB, de T, me están pidiendo es, fíjense que esta delga A recolecta todo lo que se ve aquí en A. Y esta delta B recolecta todo lo que se ve en A'. ¿Ya? Hasta ahí, dudas, preguntas, si no hay avance. Listo. Entonces vamos a ver, vamos a analizar esta espira en T sub 0. Es decir, en el tiempo en donde se encuentra de manera horizontal. Listo. Entonces, si yo saco esta espira aparte, para analizar la parte, yo lo que tengo es lo siguiente. Espero que me salga bien. Ya me salió feo. ¿Ya? Listo. Este es el de subsuelo. Entonces, le hice así como de perspectiva para que se den cuenta. El sentido de giro es hacia acá. Omega. Entonces, la velocidad tangencial en este punto va a ser hacia abajo. Y aquí, hacia arriba. ¿Verdad? El campo magnético es hacia la derecha. Hacia la derecha. Y esto es B. Hacerlo con otro color. Esto es B. Y esto es B. Y esto es V. ¿Bien? Entonces, fíjense que... otra cosa. Al mi espira estar así, ¿cuánto es el flujo que pasa por esa espira? Cero. Entonces, por ahí veo que el flujo es igual a 0. Entonces, mi FEN tiene que ser ¿qué cosa? Máxima, según lo que vi en la simulación, pues, ¿no? Vamos a ver si eso se cumple. Listo. Entonces, si hacemos la regla de la mano derecha, nos damos cuenta, ¿sí? Que si tengo B, esto es E igual a B cruz B. Y eso por L. Entonces pongo mis dedos hacia B, hacia acá, entonces el sentido me da hacia acá abajo. ¿Sí? Sentido me da hacia allá abajo. Y para no complicarme la vida, si gustan pueden hacer esta de la mano derecha, pero en este lado me daría hacia arriba. Entonces yo aquí ya tengo el sentido de mi FEN inducida. Entonces tengo que en este lado se me induce un más. Esto va de menos a más. Entonces se me induce un menos aquí. Va y un más acá. Entonces fíjense lo que me está dando. Me dice que me he inducido es en ese sentido. Y yo les dije que esto era A y este es A'. Porque básicamente estoy tomando la espira como tal de esa forma. Ahora. Ojito con esto. A mí me están pidiendo que yo halle EAA'. Si yo hallo EAA', lo que me está diciendo es que EAA', el terminal A está, para el caso que me están pidiendo, está haciendo el positivo y el terminal A' está haciendo el negativo. Pero acá no pasa eso. Acá, en el voltaje inducido que tengo, el terminal positivo, ¿cuál es? El A'. Y el negativo es el A. Entonces, a mí me están pidiendo una cosa, pero al yo hacer el ejercicio me está dando el sentido contrario. Entonces, por ahí veo que hay un menos implicado, ¿no?
Hay un menú que está ahí dándome las vueltas ahí que no me está gustando. Pero bueno, ya vamos a ver qué hacemos con ese menú que está ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, planteamos los enlaces de flujo. Ecuación y fórmula de los enlaces de flujo, que igual ya se los voy a poner aquí. Los enlaces de flujo aquí son igual. Eso es igual al número de vueltas por el flujo por polo por el coseno del ángulo, omega t. Ya. El E inducido, la ley de Faraday-Lenz, ¿qué me dice? E inducido es igual al negativo de los enlaces de flujo con respecto del tiempo. Tú dices, oye, ¿y esta fórmula que se la inventó? No. Es la misma fórmula que se conoce, la del E inducido. Eso es igual al negativo de n de phi de t. Pero ¿qué sucede? Que tener un número de espiras y multiplicarlas por el flujo que pasa, o mejor dicho, n por phi son enlaces de flujo. ¿Cuántos enlaces? O sea, tengo un flujo y lo multiplico por las n espiras que tengo, enlaces de flujos. Y básicamente es una simplificación de la fórmula común de Faraday-Lenz, ¿sí? Y listo. Lo único que tengo que hacer en este caso es derivar. Sí, es derivar. Ya. Esto que me da igual al negativo de NA, ¿sí? Por phi sub d. Por aquí viene la cuestión. Aquí viene la cuestión. El coseno de omega t. ¿Ya? El coseno de omega t. Aquí hay una cuestión con las gráficas, ¿sí? Que yo puedo tener el reemplazo del coseno de omega t como el menos seno de omega t. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió? Básicamente es derivar, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, voy a asumir que sí. La derivada del coseno menos seno de omega t. ¿Sí? Esto es igual menos menos más NA NA ¿por qué cosa? Por omega por phi sub d por el seno de omega t. Listo. Esto es fórmulas generales. Fórmulas generales. Pero yo hago mi análisis, voy a ver. ¿Sí? Recordemos que los enlaces de flujo son proporcionales al flujo, porque simplemente es el flujo que tenga por el número de espiras. Entonces, intentar deducirlo con la expresión es un buen método, pero intentar entender qué está pasando en la espira es mucho mejor, porque así cuando yo ya tenga muchas más espiras puedo entender mucho más fácil qué es lo que está pasando. Vamos a graficar. ¿Qué pasa con la FEN? ¿Ya? Si la FEN quiere una función de seno, vemos que la FEN en este caso tiene una función sinusoidal. Entonces yo coloco mi función sinusoidal. Listo. Ese es mi FEN o mi voltaje inducido. ¿Ya? Listo. Ahora, yo qué sé que en ese punto la FEN es máxima, pero el flujo es cero. Entonces, cuando yo tenga el punto FEN máxima, ¿sí?
Cuando yo tenga en este punto la FEN es 0. Pero cuando yo sé que cuando la FEN es máxima, ¿qué es 0? El flujo. Entonces mi flujo tiene que pasar sí o sí por este punto que voy a colocar aquí. Y tiene que, haciéndolo una escala, tiene que pasar así. Entonces ya me di cuenta que el flujo tiene una función cosenoidal, o los enlaces de flujo. ¿Y sí? En efecto. Entonces esto va así. Esto va justo aquí. Aquí, ¿qué pasa aquí? FEN 0, flujo máximo. FEN máximo, flujo 0. FEN 0, flujo máximo. FEN máximo, flujo 0. FEN 0, donde me quedé aquí, sí, FEN 0, flujo máximo. Y aquí está, señores. ¿Esto qué es? Si este es mi inducido, este es mi flujo. Ahora yo ya más o menos sé el comportamiento de esto, ¿no? Yo sé que cuando una es máxima, la otra es 0. Y viceversa. ¿Ya? Entonces, ahora, listo. Mi ecuación general me dice lo siguiente. ¿Qué me dice mi ecuación general? Me dice que mi E inducido es igual a ¿qué cosa? A NA por omega phi sub D por el seno de omega T. ¿Ya? Hasta ahí creo que no hay ninguna duda. O eso creo. Sí, no, sí, no. Todo bien. Ya, bueno, entonces. Ahora, ¿qué pasa con mi E inducido? ¿Sí? ¿Qué pasa con mi E inducido? Mi E inducido, ¿sí? Mi E inducido está contrariamente con respecto al que me solicita. Pero vamos a ver cómo tiene que estar la espira en el tiempo T sub 0. En el tiempo T sub 0 tiene que cumplirse esto, tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse esta condición de aquí, porque así es como está mi espira. Se cumple en T sub 0, esto es T sub 0. Me dice que hoy en T sub 0 tengo que estar con mi FEN máximo. No, pues, está al mínimo. Entonces, mi gráfica no parte desde aquí, mi gráfica parte desde aquí. ¿Sí? Desde aquí parte mi gráfica. Ah, mi gráfica está partiendo 90 adelantado. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí cumple. ¿Qué pasa en este punto? En máximo. Y aquí, flujo mínimo. Listo, entonces la gráfica o la forma de onda del inducido, considerando esta condición, no es esta. No es esa. Así que si ponen esa en el taller, yo les pongo 0. No, mentira, pero ojitos con esa parte. Esta es la fórmula general. Ahora, parte de mí el análisis. ¿De dónde parte en T0? De que la FEN es máxima. ¿Dónde está la FEN máxima? Aquí. No, acá, aquí. Entonces, mi T0 real es este. Este es mi T0 real. No este. ¿Ya? No este. Listo. Entonces, básicamente si considero eso, tú me estás diciendo, Josué, que esa FEN inducida es un coseno. Y en efecto, señor, esa FEN inducida es un coseno.
Entonces la Phen inducida va a tener ¿qué forma? Na omega phi sub d coseno de omega t. ¿Por qué el coseno? Ya vimos por la condición. Listo. Ahora, inducido yo no quiero. Yo lo que quiero es el A'. Y eso es el negativo del inducido. Por tanto, eso es menos A omega phi sub d por el coseno de omega t. Listo. ¿Y cómo es esta gráfica de aquí? Es un coseno invertido, ¿no? ¿Ya? Donde aquí tengo, esto es lo que me están pidiendo el EAA'. Y esto que está acá, omega t. Esto es el punto máximo de 100. ¿Sí? Y esto es el punto máximo de menos 100. Listo. Ahora, me están pidiendo el voltaje rectificado EAB. ¿Qué es eso? Es básicamente rectificar el voltaje que tengo arriba. Pero este voltaje quiere un negativo, es decir que la rectificación es negativa, no es positiva. Por tanto, todo lo que esté en la parte superior baja a la parte inferior. Quedándonos así. Ay, qué feo. Quedándonos de la siguiente manera. ¿Ya? Omega t. Menos 100. ¿Listo? Donde el voltaje que me interesa es simplemente este voltaje de aquí, que es rectificado. Entonces aquí es que yo tengo el EAB. Listo. ¿Dudas, preguntas? Y eso ya todo el ejercicio. Ya graficamos esto de aquí. Colector de dos delgas, no se aloquen. Simplemente es que tiene dos, esta de aquí, ¿no? Sí. No se pierdan ahí con eso, por favor. Ya. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Todo quedó bien? Sí, no. Confirmen, por favor. Todo bien. Oye, Cor, si puedes pasar ese PDF. Es que lo voy a pasar, claro que sí. Allá, pues. Paso el PDF y paso también esos links para que también vayan por ahí analizando esas gráficas. ¿Qué tal? Sí. Simón, Simón. oye, y el video lo vas a subir a YouTube, ¿o cómo? Sí, sube a YouTube, claro. A Ahí te YouTube. pasas el link cuando lo subas. Claro, claro. Yo ahí les paso todo a ustedes. No se preocupen, sí. ¿Ya?